En 1987, el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de un ingrediente que, durante generaciones, había mantenido con vida a millones de familias pobres. No fue un error de laboratorio, fue una tradición completa, borrada de la ley, mientras la ciencia tardaba décadas en admitir que esas manos, sin microscopio y sin título universitario, habían entendido algo que ningún manual moderno explicaba todavía. 100 técnicas, 100 secretos que la modernidad llamó atrasados, peligrosos, primitivos, y uno por uno, la ciencia los está revisando y llegando a la misma conclusión. No eran supersticiones, eran genialidad disfrazada de pobreza. Empecemos por la primera, la que sostuvo la dieta de un continente entero durante siglos, y que casi desaparece por completo. Número 1. La nixtamalización con cal. Nixtamalización con cal. Antes del amanecer, en una cocina de adobe en algún pueblo de Puebla, una mujer echaba maíz seco en una olla de barro, le agregaba agua y un puñado de cal viva, la misma cal que usaban los albañiles para blanquear paredes. Ponía la olla al fuego, dejaba hervir los granos durante media hora, y después los dejaba reposar toda la noche. Por la mañana, el maíz había cambiado de color, de textura, de olor. La cáscara dura se desprendía con solo frotarla entre las manos. Nadie le había enseñado el porqué. Solo sabía que el maíz preparado así rendía más, sabía mejor, y sus hijos crecían fuertes. Esta técnica se llama nixtamalización, y no nació en un laboratorio. Nació hace más de 3000 años, entre los pueblos olmecas y mayas. Mucho antes de que existiera la palabra química, se transmitió de madre a hija durante generaciones, cruzó fronteras, sobrevivió a la conquista, y llegó hasta las cocinas mexicanas y del suroeste de Estados Unidos prácticamente intacta, cuando el maíz llegó a Europa sin este proceso. El resultado fue devastador. Comunidades enteras que basaron su dieta en maíz sin nixtamalizar desarrollaron pelagra, una enfermedad que provoca diarrea, lesiones en la piel y deterioro mental, y que llegó a matar a miles de personas en el sur de Estados Unidos durante el siglo XX. La razón que la ciencia tardó siglos en identificar es que el maíz crudo mantiene la niacina, la vitamina B3, atrapada en una forma que el cuerpo humano no puede aprovechar. La cal, un ingrediente alcalino, rompe ese enlace químico y libera la niacina. También ablanda la fibra, mejora la calidad de la proteína y facilita moler el grano hasta convertirlo en masa. Ninguna abuela conocía la palabra niacina, pero sabía que el maíz sin cal dejaba a la familia débil, y el maíz con cal la mantenía de pie. Esa olla de barro, hirviendo antes del amanecer, no era una costumbre anticuada, era la diferencia entre una comunidad sana y una comunidad enferma, resuelta con agua, fuego y un puñado de cal. El comal de barro, en una casa de techo de palma, en Michoacán. El fuego de leña ardía desde antes de que saliera el sol. Sobre 3 piedras descansaba un disco plano de barro cocido, ennegrecido por años de uso, nunca lavado con jabón, solo raspado con un trapo seco después de cada tortilla. Ese disco era el comal, y en muchas familias pasaba de una generación a otra como si fuera una joya, aunque no valiera nada en el mercado. La mujer echaba la masa recién hecha, la palmeaba entre las manos hasta formar un círculo perfecto, y la dejaba caer sobre la superficie caliente. La tortilla se inflaba, formaba una bolsa de aire, y en segundos estaba lista. Nadie usaba termómetro. El calor se medía con la palma de la mano, a unos centímetros del barro, contando los segundos que aguantaba antes de apartarla. Cuando llegaron las planchas de metal y después las máquinas industriales, muchas cocinas cambiaron de inmediato. Era más rápido, más uniforme, más moderno. El comal de barro quedó relegado a lo rural, a lo pobre, a lo que se debía dejar atrás. Pero el barro cocido tiene una propiedad que el metal no tiene. Retiene el calor de manera uniforme y lo libera lentamente, evitando los puntos calientes que queman una tortilla por un lado, mientras dejan cruda la otra. Investigaciones sobre cerámica tradicional han encontrado que las superficies de barro cocido, por su porosidad y su masa térmica, distribuyen el calor con una consistencia que las planchas metálicas delgadas no logran igual de bien, sin ayuda de electrónica moderna. Además, el barro no reacciona con los ácidos naturales del maíz, algo que sí ocurre con ciertos metales sin recubrimiento.
alterando el sabor con el tiempo. Esa tortilla, que salía del comal, no solo se cocinaba distinto, sabía distinto, tenía ese leve toque ahumado y terroso que ninguna máquina ha podido replicar de él. Todo, sin importar cuánta tecnología se le agregue. La mujer que golpeaba masa entre sus manos cada mañana no pensaba en física térmica, pensaba en que sus hijos comieran tortillas calientes antes de salir a trabajar el campo. Y ese comal, ennegrecido y agrietado, seguía haciendo su trabajo mejor que cualquier plancha comprada en la ciudad. En los llanos altos de Hidalgo y Tlaxcala, entre hileras de plantas de maguey que tardaban hasta 10 años en madurar, un hombre se acercaba cada mañana, con una jícara larga y hueca. Introducía un extremo en el corazón vaciado de la planta, succionaba con fuerza y extraía el aguamiel, un líquido dulce y transparente que la planta acumulaba lentamente. Ese líquido se vertía en un cuero curtido o en una tinaja de barro, y ahí se dejaba, día tras día, hasta que empezaba a burbujear por sí solo. No se agregaba levadura de ningún frasco. La fermentación ocurría gracias a bacterias y levaduras silvestres que ya vivían en el aguamiel y en las paredes del recipiente, transmitidas de tinaja en tinaja, casi como una herencia familiar. En unos días, el líquido dulce se transformaba en pulque, espeso, ligeramente ácido, con una espuma blanca en la superficie y un contenido de alcohol bajo, apenas suficiente para conservarlo y darle carácter. El pulque era mucho más que una bebida. Para comunidades indígenas de la región central de México, era parte de rituales, de celebraciones agrícolas y también de la dieta diaria. Contiene vitaminas del complejo B, aminoácidos y microorganismos vivos producidos durante la fermentación natural. Durante el siglo XX, campañas de salud pública y prejuicios sociales lo etiquetaron como bebida de borrachos, sucia, propia de la pobreza rural. Las pulquerías fueron cerradas o estigmatizadas en muchas ciudades, y la producción industrial de cerveza y refrescos terminó por desplazarlo casi y por completo del gusto popular. Lo que esas campañas rara vez mencionaron es que la fermentación natural del pulque genera compuestos probióticos, bacterias vivas similares a las que hoy se venden en cápsulas y yogures como suplemento para la salud digestiva. Estudios recientes sobre bebidas fermentadas tradicionales han encontrado cepas de lactobacilos en el pulque con potencial beneficio para la flora intestinal, algo que la ciencia apenas comienza a documentar con seriedad. El hombre que succionaba aguamiel del corazón de un maguey cada mañana no sabía nada de lactobacilos. Sabía que esa bebida espesa alimentaba a su familia, calmaba el hambre en los días difíciles, y formaba parte de una tradición más antigua que el país mismo. Una tradición que casi desaparece por completo, silenciada no por la ciencia, sino por la vergüenza que otros le impusieron. Manteca de cerdo casera. Después de la matanza del cerdo, un ritual que marcaba el calendario en muchos ranchos mexicanos. Nada se desperdiciaba. La grasa se cortaba en trozos pequeños y se echaba en un cazo grande de cobre o de peltre, puesto sobre leña. La mujer de la casa removía constantemente con una cuchara de madera, mientras el trozo blanco se derretía lentamente, liberando un líquido dorado y transparente. Lo que quedaba al final, los chicharrones dorados y crujientes, se guardaba aparte, y la manteca líquida se colaba y se vertía en ollas de barro que se guardaban en la parte más fresca de la casa. Esa manteca era la base de casi todo: freír frijoles, hacer tamales, dorar carne, preparar tortillas de harina. En el norte del país duraba meses sin refrigeración porque el proceso de renderizado eliminaba casi toda el agua, dejando un ambiente donde las bacterias no podían prosperar con facilidad. A partir de mediados del siglo XX, campañas de salud impulsadas por la industria de aceites vegetales y por ciertas autoridades sanitarias comenzaron a señalar la manteca como responsable de enfermedades del corazón. Las familias fueron empujadas hacia la manteca vegetal hidrogenada, presentada como la opción moderna y segura. Décadas después, la ciencia dio un giro. La manteca de cerdo contiene un alto porcentaje de grasa monoinsaturada, la misma familia de grasa que se elogia en el aceite de oliva, y tiene menos grasa saturada que la mantequilla. La manteca vegetal hidrogenada que la reemplazó, en cambio, resultó estar cargada de grasas trans, hoy prohibidas en buena parte del mundo
por su relación directa con enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a eliminar las grasas transindustriales de la alimentación global. Exactamente el ingrediente que alguna vez se presentó como la alternativa saludable a la manteca casera. La mujer que removía ese caso sobre leña, con el sudor cayéndole por la frente. No tenía estudios de bioquímica, pero sabía que su manteca no se echaba a perder, que rendía la comida durante semanas, y que sus tortillas y sus frijoles sabían distinto, mejor, con esa cucharada dorada que guardaba en la alacena. La ciencia tardó generaciones en admitir que ella tenía razón desde el principio. Escamoles, a finales del invierno, cuando la tierra empezaba a calentarse, antes de la primavera. Los hombres del pueblo salían a los magueyales con una pala corta y un costal de manta. Buscaban los nidos subterráneos de una hormiga particular que anidaba entre las raíces del maguey. A veces a más de medio metro de profundidad. Cavaban con cuidado, siguiendo los túneles, hasta encontrar las cámaras donde la colonia guardaba sus larvas y pupas. Esas larvas, blancas, pequeñas, del tamaño de un grano de arroz. Eran los escamoles. Su recolectaban con paciencia, se limpiaban de tierra y restos, y se llevaban a la cocina aquel mismo día. Ahí se salteaban con mantequilla o manteca, cebolla, y en muchas regiones, con epazote o chili serrano, hasta que adquirían una textura suave, casi cremosa, con un sabor que algunos describían parecido a la mantequilla, y otros a un queso suave con toques de nuez. Este alimento tiene raíces que llegan hasta la época prehispánica. Los pueblos del centro de México lo consumían mucho antes de la llegada de los españoles, y la práctica de recolectarlo sobrevivió generación tras generación entre comunidades rurales. Aun cuando fuera vista con desconfianza o repugnancia por quienes no conocían la tradición, durante buena parte del siglo XX, comer insectos o sus larvas se consideró señal de atraso. Algo que pertenecía al pasado indígena, y que la modernidad debía dejar atrás. Las escuelas de nutrición urbana ni siquiera lo mencionaban como alimento serio. Hoy, organismos internacionales dedicados a la seguridad alimentaria global señalan a los insectos comestibles, incluidas las larvas como los escamoles, como una de las fuentes de proteína más eficientes que existen, con menor huella ambiental que la ganadería tradicional. Los escamoles en particular son ricos en proteína completa, ácidos grasos y minerales como el hierro, y en algunos mercados gourmet de la Ciudad de México, hoy se venden a precios que superan por mucho al de la carne de res. El hombre que cavaba entre las raíces del maguey, con la tierra bajo las uñas y la espalda encorvada durante horas, no buscaba una fuente de proteína sostenible, según ningún estándar internacional. Buscaba alimentar a su familia con lo que la tierra ofrecía, sin desperdiciar nada, ni siquiera lo que otros consideraban repugnante. Gusano de maguey, entre las pencas gruesas del maguey, escondida en el corazón fibroso de la planta, vivía una larva gruesa y pálida, que muchas familias del altiplano mexicano aprendieron a buscar con paciencia. Encontrarla significaba abrir la planta con cuidado, revisar capa por capa, y a veces esperar toda una temporada para reunir suficientes gusanos para una comida completa. No era un alimento de todos los días, era algo que se recolectaba en su momento preciso, generalmente hacia el final de la temporada de lluvias, cuando las larvas alcanzaban su mayor tamaño, antes de convertirse en la mariposa que les daba origen. Una vez recolectados, se limpiaban, se salteaban en manteca con ajo y chili, o se tostaban secos, y se molían junto con sal y chili de árbol para preparar la sal de gusano, un condimento que todavía hoy acompaña mezcal, frutas y botanas en buena parte de México. El sabor, según quienes crecieron comiéndolo, recuerda algo entre lo terroso y lo tostado, con una textura que se vuelve crujiente al freírse, como ocurrió con los escamoles. Comer gusano de maguey fue etiquetado durante décadas como una curiosidad rural, algo exótico, incluso repulsivo, para las clases urbanas, que se alejaban cada vez más de las tradiciones indígenas de sus propios abuelos. Se le presentaba como anécdota de feria, no como alimento serio. La revisión nutricional más reciente cuenta otra historia. El gusano de maguey es una fuente concentrada de proteína, grasas beneficiosas y minerales, y su perfil de aminoácidos se compara favorablemente con el de otras proteínas animales tradicionales,
con una fracción del impacto ambiental que requiere criar ganado. Investigadores en entomofagia, el estudio del consumo humano de insectos, señalan a este tipo de larvas como parte de las soluciones que el mundo tendrá que revisar frente a la creciente escasez de tierra y agua para la producción de carne convencional. La familia que abría con cuidado el corazón de un maguey, buscando esas larvas entre las fibras, no pensaba en el futuro de la seguridad alimentaria mundial, pensaba en aprovechar cada parte de una planta que ya les daba aguamiel, pulque y fibra, para cuerdas. Nada se dejaba ir, ni siquiera lo que vivía escondido dentro de sus propias hojas. Chapulines tostados. Al atardecer, cuando el sol bajaba sobre los campos de maíz y alfalfa en Oaxaca, mujeres y niños salían con redes de tela y costales pequeños a recorrer las milpas. Buscaban chapulines, saltamontes, que abundaban entre los surcos después de la cosecha, y los atrapaban con movimientos rápidos y precisos, una habilidad que se aprendía observando a las madres desde la infancia. No se trataba de una plaga que había que exterminar, se trataba de comida que la tierra regalaba sin costo, en la temporada exacta en que el maíz ya no la necesitaba. De regreso en casa, los chapulines se lavaban, se dejaban secar, y se tostaban en el comal caliente, sin ninguna grasa, solo moviéndolos con las manos, hasta que quedaban dorados y crujientes. Al final se sazonaban con sal, limón, y en muchas casas con ajo y chile guajillo molido. Se comían solos, como botana, o se mezclaban en una tortilla recién hecha con un poco de aguacate. Fuera de Oaxaca, y de algunas regiones del centro de México, el consumo de chapulines fue visto durante generaciones como algo primitivo, propio de comunidades pobres que no tenían acceso a otras fuentes de proteína. En las ciudades, mencionarlos en la mesa provocaba burla o rechazo directo, y muchas familias que migraban dejaban de comerlos para evitar la vergüenza frente a vecinos que no conocían la tradición. La ciencia moderna ha revertido ese juicio por completo. 100 gramos de chapulines tostados contienen más proteína que la misma cantidad de carne de res, además de niveles altos de hierro, calcio y vitaminas del complejo B. Investigadores en seguridad alimentaria han señalado a los chapulines como uno de los insectos comestibles con mejor perfil nutricional documentado en América Latina. Y hoy restaurantes de alta cocina, en la Ciudad de México, Nueva York y Europa lo sirven como ingrediente de lujo, a precios que ninguna madre oaxaqueña de 1960 hubiera imaginado posibles para un insecto que ella misma cazaba gratis en su propia milpa. La niña que corría entre los surcos al atardecer, con la red en la mano y los pies descalzos sobre la tierra húmeda, no sabía que estaba recolectando uno de los alimentos más eficientes del planeta. Solo sabía que, si juntaba suficientes, esa noche la familia comería bien. Mole molido en metate. Antes de que existiera cualquier tipo de electricidad en la casa, la preparación de un mole comenzaba días antes de servirse. Chiles secos de distintas variedades, ajonjolí, almendras, pasas, tortilla dorada, especias, y a veces un trozo de chocolate de mesa. Se tostaban uno por uno en el comal, cada ingrediente por separado, cada uno con su propio tiempo exacto, para no quemarse ni quedar crudo. Después venía la parte más larga, moler todo, sobre un metate, una piedra volcánica rectangular ligeramente inclinada, usando una mano de piedra que se deslizaba hacia adelante y hacia atrás durante horas. La mujer se arrodillaba frente al metate, con la espalda encorvada, pasando cada ingrediente varias veces, hasta lograr una pasta perfectamente lisa, sin grumos, sin trozos de cáscara ni semilla. Era un trabajo físico agotador que podía tomar toda una mañana, para una sola olla de mole, y que se repetía generación tras generación exactamente de la misma forma, con la misma piedra. Muchas veces heredada de la abuela o la bisabuela, cuando llegaron las licuadoras eléctricas, a mediados del siglo XX. Muchas cocinas modernas abandonaron el metate y de inmediato, moler a mano se consideró un trabajo innecesario, un desperdicio de tiempo, que la tecnología ya había resuelto. Sin embargo, chefs y científicos de alimentos que han estudiado la textura y el sabor del mole tradicional señalan una diferencia real entre ambos métodos. La piedra volcánica porosa del metate, a diferencia de las cuchillas metálicas de una licuadora, machaca los ingredientes en lugar de cortarlos, rompiendo las células de manera distinta,
y liberando aceites y compuestos de sabor de forma más gradual, sin generar el calor por fricción que una licuadora produce y que puede alterar sutilmente el aroma de las especias tostadas. Además, la piedra porosa retiene, con el tiempo, residuos microscópicos de moles anteriores. Un fenómeno que muchos cocineros tradicionales consideran responsable de la profundidad de sabor que un metate viejo desarrolla, y que ninguna licuadora nueva puede igualar desde el primer uso. La mujer que pasaba la mañana entera arrodillada frente a esa piedra no pensaba en fricción ni en compuestos aromáticos. Pensaba en que ese mole debía saber exactamente igual al que preparaba su madre, y en que ninguna máquina, por rápida que fuera, iba a enseñarle un atajo que valiera la pena. Tamales envueltos en hoja de maíz, la noche anterior a una fiesta o a un día de muertos. La cocina se llenaba de vapor y de voces. Las hojas secas de maíz se remojaban en agua tibia hasta que recuperaban su flexibilidad, mientras varias mujeres de la familia, madres, tías, hijas, se sentaban alrededor de una mesa grande, a extender masa sobre cada hoja, rellenarla con carne, chili, frijol o rajas, y doblarla con un movimiento que las manos ya conocían de memoria. Era trabajo colectivo, y nunca hecho por una sola persona. Y esa reunión alrededor de la masa era tan parte de la tradición como el tamal mismo. Los tamales envueltos se acomodaban de pie dentro de una vaporera, sobre una capa de hojas sobrantes, y se cocinaban a fuego lento durante 1 o 2 horas, dejando que el vapor circulara entre cada paquete sin tocar el agua directamente. La hoja de maíz nunca fue solo un envoltorio para facilitar el transporte. Investigaciones sobre esta técnica tradicional han encontrado que la hoja seca de maíz libera durante la cocción al vapor compuestos aromáticos propios, notas ligeramente dulces y herbales que se transfieren a la masa y que ningún envoltorio de plástico o de aluminio puede replicar. Además, la hoja actúa como una barrera porosa que permite que el exceso de humedad escape lentamente, evitando que la masa quede aguada, mientras retiene el calor de manera uniforme alrededor de todo el tamal. Durante la época en que el papel aluminio y los envoltorios industriales se promovían como más higiénicos y modernos, muchas cocinas urbanas empezaron a sustituir la hoja de maíz, considerándola un método atrasado, difícil de conseguir y de preparar. Lo que esas cocinas perdieron fue precisamente lo que hacía especial al tamal, ese sabor sutil a maíz seco, que solo la hoja natural puede dar, y que distingue a un tamal envuelto en hoja de uno envuelto en aluminio, incluso para quienes nunca podrían explicar la diferencia con palabras técnicas. Las mujeres que se reunían esa noche alrededor de la mesa no pensaban en compuestos aromáticos ni en porosidad. Pensaban en que al día siguiente, cuando la familia entera se sentara a comer, cada tamal debía saber exactamente como los que su abuela hacía cuando ellas eran niñas. Barbacoa enterrada bajo tierra. Un día antes de la fiesta, los hombres de la familia cavaban un hoyo profundo en la tierra, generalmente cerca de un corral o de un terreno de cultivo, en descanso. Forraban el fondo con piedras que después calentaban con leña durante horas, hasta que el hoyo entero irradiaba calor como un horno. Retiraban las brasas, colocaban pencas de maguey sobre las piedras calientes, y encima acomodaban la carne, muchas veces un borrego entero, envuelto en más pencas, sazonado apenas con sal. Cubrían todo con más pencas, luego con tierra, sellando el hoyo por completo, y ahí se dejaba cociendo lentamente durante toda la noche. Al día siguiente, cuando destapaban el hoyo, subía un vapor cargado del aroma dulce y ahumado del maguey, y la carne se deshacía sola, tan tierna que no hacía falta cuchillo. El caldo que se acumulaba en el fondo, conocido como consomé, se recogía aparte y se servía como plato propio antes de la carne. Este método de cocción bajo tierra tiene raíces prehispánicas, practicado por comunidades del centro de México mucho antes de que llegara cualquier horno de metal al continente. Sobrevivió intacto durante siglos, transmitido de padres a hijos como una técnica que requería no solo fuerza física, sino un conocimiento preciso del tiempo, la temperatura y la profundidad exacta del hoyo. Cuando llegaron los hornos de gas y las ollas de presión industriales, muchas familias en zonas urbanas abandonaron la barbacoa de hoyo por considerarla lenta, poco práctica y difícil de replicar
en un patio pequeño. Se convirtió en algo reservado para fiestas grandes en el campo, y un espectáculo más que una técnica cotidiana. Lo que la cocción moderna rara vez logra igualar es la combinación exacta de calor húmedo constante, muy por debajo del punto de ebullición del agua, sostenido durante muchas horas seguidas. Ese tipo de cocción prolongada a baja temperatura descompone el colágeno del tejido conectivo de manera gradual, convirtiéndolo en gelatina, sin secar la carne, un resultado que los hornos rápidos a alta temperatura no consiguen replicar con la misma consistencia, sin importar cuánto se ajuste el termostato. Los hombres que cavaban ese hoyo bajo el sol, con las manos llenas de tierra, no medían temperaturas ni tiempos de cocción con instrumentos, medían el calor de las piedras con la palma abierta. Y sabían, por generaciones de práctica, exactamente cuando el hoyo estaba listo para recibir la carne. Cochinita pibil en horno de tierra, en la península de Yucatán. La preparación comenzaba con un cerdo entero marinado en achiote, una pasta espesa hecha de semillas molidas de ese árbol, mezclada con jugo de naranja agria, ajo y especias. La carne se envolvía cuidadosamente en hojas de plátano, previamente pasadas sobre el fuego, para volverlas flexibles, sin que se rompieran. El paquete completo se colocaba dentro de un hoyo cavado en la tierra, conocido como piv, forrado con piedras precalentadas al rojo vivo, y se cubría por completo, sellando cualquier salida de vapor. La cocción duraba varias horas, a veces toda una noche, y no requería que nadie la vigilara constantemente. El calor de las piedras, atrapado bajo la tierra, hacía el trabajo solo. Esta técnica pertenece a la tradición maya, practicada en la región mucho antes de la llegada de los españoles y del cerdo mismo, que originalmente se preparaba con venado o pavo, antes de que el ganado europeo se integrara a la dieta local. Las hojas de plátano cumplían una función que ningún envoltorio moderno logra igualar del todo. Además de sellar la humedad dentro del paquete, liberan durante la cocción prolongada compuestos aromáticos propios de la hoja, junto con ciertos taninos que suavizan sutilmente el sabor de la carne y contribuyen a ese color y aroma característico que distingue a una cochinita bien preparada. Con la llegada de los hornos de gas urbanos, muchas familias comenzaron a preparar versiones adaptadas de la cochinita, horneadas en charolas metálicas envueltas en papel aluminio. Un método más rápido y accesible en la ciudad. El resultado, aunque sabroso, nunca logró replicar exactamente la textura ni la profundidad de sabor de la versión enterrada, algo que cocineros tradicionales de Yucatán siguen defendiendo hasta hoy, insistiendo en que la tierra misma forma parte del sabor final. Estudios sobre cocción a baja temperatura sostenida confirman lo que esas cocinas ya sabían de manera práctica: el calor constante y húmedo del hoyo, mantenido durante muchas horas, sin fluctuaciones bruscas de temperatura, permite que el colágeno se transforme en gelatina, de manera uniforme en toda la pieza, sin que ninguna parte se seque antes que otra. La familia que sellaba de ese hoyo con tierra y esperaba toda la noche no contaba con termómetros ni relojes precisos, contaba con generaciones de experiencia que les decían exactamente cuánto tiempo necesitaba la tierra para devolverles la carne perfecta. Chía remojada toda la noche. Antes de que la palabra superalimento existiera, en cualquier idioma, las familias del centro de México guardaban en un frasco de vidrio pequeñas semillas oscuras, apenas más grandes que un grano de arena. Cada noche, una cucharada se dejaba remojando en agua dentro de una jarra de barro. Por la mañana, esas semillas habían absorbido varias veces su volumen en líquido, formando una capa gelatinosa transparente alrededor de cada grano. Esa agua espesa se mezclaba con jugo de limón y un poco de piloncillo, y se servía como bebida antes de salir a trabajar el campo bajo el sol. La chía tiene raíces que llegan hasta las civilizaciones mesoamericanas, donde se cultivaba junto al maíz, el frijol y la calabaza, y donde se valoraba tanto que, según registros históricos, llegó a usarse como forma de pago de tributo entre distintos pueblos antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, con la imposición de cultivos europeos durante la colonia, la producción de chía disminuyó drásticamente, y la semilla pasó de ser un alimento central a convertirse en algo marginal, cultivado solo en pequeñas parcelas familiares y prácticamente olvidado fuera de ciertas regiones rurales.
durante buena parte del siglo XX. Muy pocos fuera de esas comunidades sabían qué era la chía, para qué servía. Se consideraba, cuando se mencionaba, un remedio casero sin respaldo. Algo que pertenecía a la medicina tradicional y no a la nutrición seria. La revisión científica reciente ha sido contundente. La chía contiene una proporción notable de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, fibra soluble e insoluble en cantidades altas, y proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, algo poco común entre las semillas. La capa gelatinosa, que se forma al remojarla, lejos de ser una curiosidad, ralentiza la digestión de los carbohidratos y ayuda a mantener niveles de azúcar en sangre más estables durante horas. Hoy, esa misma semilla, que antes se compraba por monedas en el mercado del pueblo, se vende empacada en tiendas de productos saludables de Europa y Estados Unidos, a precios que multiplican por 20 su costo original. La mujer que preparaba esa jarra cada noche, sin saber una sola palabra sobre ácidos grasos, solo sabía que esa bebida espesa le daba fuerza a su familia para resistir un día entero de trabajo bajo el sol, y que su propia madre había hecho exactamente lo mismo antes que ella. Epazote en el pozole y los frijoles, junto a la puerta de la cocina, o entre las macetas del patio. Casi nunca faltaba una mata de epazote creciendo, sin que nadie la sembrara con demasiado cuidado. Era una planta resistente, de hojas alargadas y aroma intenso, casi punzante, que muchas personas de fuera de México encontraban desagradable al primer contacto. Pero en la cocina tradicional, un par de ramas de epazote se agregaban casi por instinto a la olla de frijoles hacia el final de la cocción, y también al pozole. Ese caldo espeso de maíz, cacahuacintle y carne que se preparaba para ocasiones importantes. Nadie explicaba por qué se agregaba. Se hacía porque la madre lo hacía, y la abuela antes que ella. Algunas familias decían que el epazote evitaba que los frijoles cayeran pesados al estómago. Otras simplemente decían que sin epazote, el pozole no sabía completo, como si le faltara algo esencial, en ningún otro ingrediente podía reemplazar. Durante décadas, fuera de las cocinas mexicanas, el epazote fue ignorado casi por completo en la nutrición occidental, considerado una hierba arillel sin mayor relevancia. Cuando se mencionaba, se hacía casi siempre por su aroma fuerte y poco familiar para paladares acostumbrados a hierbas más suaves como el perejil o el cilantro. La investigación sobre esta planta ha revelado que contiene compuestos con propiedades carminativas, es decir, que ayudan a reducir la formación de gases digestivos. Precisamente el efecto que las abuelas atribuían a agregarla en los frijoles, un alimento rico en fibra fermentable que de otra forma puede causar incomodidad intestinal considerable. Además, el epazote contiene compuestos antimicrobianos que, según algunos estudios sobre plantas medicinales tradicionales de Mesoamérica, pudieron haber contribuido históricamente a la seguridad de ciertos platillos preparados y conservados sin refrigeración, lo que generaciones de científicos occidentales tardaron en documentar con metodología formal. Las cocineras mexicanas lo sabían por observación directa y acumulada, qué planta agregar, en qué cantidad y en qué momento exacto de la cocción, para que la comida no solo supiera mejor, sino que se sintiera mejor una vez comida. Café de olla, con canela y piloncillo. Antes de que existieran las cafeteras eléctricas, el café en muchas casas mexicanas se preparaba en una olla de barro grande, puesta directamente sobre las brasas de la estufa de leña. Se llenaba con agua, se agregaba un cono entero de piloncillo, azúcar de caña sin refinar todavía, con su color oscuro y su sabor profundo, junto con una raja larga de canela verdadera. Se dejaba hervir lentamente hasta que el aroma llenaba toda la casa, y solo entonces se agregaba el café molido grueso, dejándolo reposar unos minutos antes de colarlo con un trapo limpio hacia las tazas. Cada familia guardaba su propia proporción, transmitida de memoria, nunca escrita en ninguna receta formal. Algunas agregaban un pedazo de naranja, otras un clavo de olor. La olla de barro, en la que se preparaba, ennegrecida por años de uso constante, se guardaba con el mismo cuidado que cualquier otro objeto de valor en la casa, porque muchas cocineras insistían en que el sabor del café de olla no era el mismo si se preparaba en una olla metálica. Con la llegada de las cafeteras eléctricas y el café instantáneo, durante la
Segunda mitad del siglo XX. Esta preparación lenta empezó a considerarse innecesaria, algo reservado para ocasiones especiales o para las abuelas que se negaban a modernizarse. La ciencia de los alimentos ofrece una explicación concreta de por qué esa insistencia tenía fundamento. La canela verdadera, distinta de la acacia que domina el mercado comercial, contiene compuestos que ayudan a moderar la respuesta del cuerpo al azúcar, suavizando el impacto glucémico de una bebida, que de otra forma sería puramente dulce. El piloncillo, al no pasar por el proceso de refinación industrial que elimina minerales del azúcar blanca, conserva trazas de hierro, calcio y potasio. Y la olla de barro porosa, según investigaciones sobre cerámica tradicional, permite un intercambio térmico greyo el que extrae los aceites del café de manera más suave que el calor directo y agresivo de una cafetera metálica moderna. La mujer que colaba ese café con un trapo de cocina, con el aroma a canela flotando por toda la casa antes del amanecer, no pensaba en índice glucémico, ni en cerámica porosa. Chile en vinagre casero. Al final de cada temporada de cosecha, cuando los chiles jalapeños, serranos y cebollas maduraban en abundancia, las familias del centro de México dedicaban un día entero a prepararlos para el resto del año. Se rebanaban los chiles, se cortaban zanahorias en rodajas, se picaban cebollas, y todo se sofreía brevemente en aceite con ajo y hierbas de olor, antes de cubrirlo por completo con vinagre. La mezcla se vertía todavía caliente en frascos de vidrio limpios, se sellaba y se guardaba en la alacena, donde podía durar meses sin refrigeración alguna. Ese frasco de chiles en vinagre acompañaba casi y cualquier comida, desde tacos hasta tortas, y representaba una forma práctica de conservar la cosecha del huerto familiar mucho después de que la temporada hubiera terminado. Cada casa tenía su propia proporción de vinagre y aceite, su propia selección de hierbas, y discutir cuál receta era mejor podía convertirse en tema de conversación tan serio como cualquier otro asunto familiar. Cuando los productos enlatados industriales se volvieron accesibles y baratos a mediados del siglo XX, muchas familias urbanas dejaron de preparar sus propios chiles en vinagre, prefiriendo la comodidad de comprar un frasco ya hecho en el mercado. La preparación casera empezó a verse como un trabajo innecesario, propio de quienes no tenían acceso a las nuevas conveniencias. Lo que esa preparación casera lograba, sin embargo, tenía una base química sólida. El vinagre mantiene un nivel de acidez que impide el crecimiento de la mayoría de las bacterias dañinas, incluida la que causa botulismo. Siempre que la concentración se mantenga por debajo de cierto umbral de pH, las familias que preparaban estos chiles generación tras generación conocían, por experiencia acumulada y no por medición de laboratorio, exactamente cuánto vinagre se necesitaba para que la mezcla se conservara segura durante meses nada más. Investigaciones sobre alimentos fermentados y encurtidos han encontrado que el proceso de maceración en vinagre puede aumentar la disponibilidad de ciertos antioxidantes presentes en el chile y la zanahoria, haciendo que los nutrientes sean más fáciles de absorber que en el vegetal crudo. La mujer que llenaba esos frascos al final de la cosecha, sellándolos con cuidado, antes de guardarlos en la alacena, no pensaba en niveles de pH, pensaba en que su familia tendría chile disponible durante los meses fríos, sin gastar un solo peso extra en el mercado. Quesillo de Oaxaca hecho a mano. En los valles centrales de Oaxaca, la elaboración del quesillo comenzaba con leche recién ordeñada, todavía tibia del cuerpo de la vaca. Se cuajaba con un poco de cuajo natural, y una vez formada la cuajada, la mujer la cortaba en tiras y la sumergía en agua caliente, casi hirviendo, trabajándola con las manos hasta que la masa de queso se volvía elástica, brillante, capaz de estirarse como si fuera masa de pan. Ese estirado no era decorativo, era la técnica que transformaba una cuajada común en la hebra larga y delgada, que después se enrollaba sobre sí misma, formando la bola característica del quesillo. El proceso requería sentir la temperatura exacta con las manos desnudas, sin termómetro, y saber por instinto cuando la masa había alcanzado el punto correcto de elasticidad. Demasiado frío, y el queso se rompía, en lugar de estirarse. Demasiado caliente, y las manos no podían trabajarlo sin quemarse. Ese conocimiento se transmitía observando, quemándose los dedos las primeras veces, hasta que el cuerpo aprendía lo que ningún libro de cocina
explicaba con precisión suficiente. Con la llegada de la producción industrial de queso, a mediados del siglo XX, muchas fábricas comenzaron a producir versiones de quesillo con procesos mecanizados, usando maquinaria que estiraba la masa, sin intervención manual directa. El resultado era más rápido y más barato. Pero cocineros y conocedores tradicionales de Oaxaca insisten en que la textura nunca es exactamente igual. La ciencia detrás de esta diferencia tiene que ver con el llamado hilado. El proceso de estirar y plegar la cuajada caliente repetidamente, que reorganiza las proteínas de caseína en fibras largas y paralelas. Estudios sobre la elaboración de quesos de pasta hilada han encontrado que el control manual permite ajustar la temperatura y la tensión de manera más precisa que muchas máquinas estandarizadas, lo que se traduce en una estructura de fibra más uniforme y en esa textura que se deshebrar en tiras largas, característica que los consumidores identifican de inmediato como signo de calidad auténtica. La mujer que sumergía sus manos en agua casi hirviendo, una y otra vez, sin queja alguna, no pensaba en la reorganización de proteínas de caseína, pensaba en que ese quesillo debía deshebrarse, igual que el que hacía su madre, y en que sus manos, curtidas por años de práctica, sabían exactamente cuándo la masa estaba lista.